Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Invocultes. No se queden afuera en esta noche oscura y tormentosa. Pasen a mi sala. Por favor, tomen asiento y pónganse cómodos que, a continuación, compartiremos una velada de misterio y terror. Tengo el honor y el orgullo de contar con un amigo de Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina, quien se integrará al equipo de investigaciones ocultas. Con ustedes, Drugo Ocultas. También les manifiesto que, hace unos minutos, mientras salía del edificio en que vivo, se produjo un apagón en toda la cuadra. La gente salía a la calle para chismosear sobre el apagón, mientras las tiendas y bodegas cerraban sus puertas. El problema fue entrar a mi casa, ya que debía andar por los oscuros pisos de mi edificio. Como no tenía celular, no tuve con qué alumbrar, por lo que tuve que andar en la oscuridad. Ni loco iba a ir a la escalera del fondo, así que me fui por la escalera más cercana. Estaba totalmente oscuro, por lo que daba pasos pequeños para palmear los escalones de la escalera. Debo de reconocer que, aunque mi preocupación radicaba en no dar ningún paso en falso, por mi mente pasó la idea de que podía aparecerme algún espectro. Fue una gran tensión para mí subir por el segundo y tercer piso. A partir del cuarto, la oscuridad no era tan obvia como lo había sido en los pisos anteriores. Ya había más luz y... Finalmente, llegué a mi casa y rápidamente encendí una vela para iluminar la sala. Pero este ambiente me ha inspirado para realizar un video de relatos de terror. Desde la laptop, les comparto estas anécdotas. Disfruten el video. Allá por los años 70, mi padre se había mudado de su natal pueblo de Cañete a la ciudad de Ica porque iba a postular en la universidad de esa ciudad, ya que en Cañete no había universidad, y la universidad más cercana era la de Ica. Él se hospedó en un apartamento de un pequeño edificio. El apartamento estaba en el primer piso. Varias noches se percató que, cuando se quedaba dormido mientras estudiaba, le apagaban la luz. Es cuando, mi papá se percató que esto sucedía cuando él dejaba la puerta del baño abierta. Por lo que siempre cerraba la puerta del baño y nunca le volvieron a apagar la luz del cuarto. Mi padre comprobó que el apartamento estaba embrujado, por lo que se dedicó a investigar qué pasó en ese cuarto. Él se enteró que, años antes, un niño fue atropellado y que corrió hasta ese apartamento y allí falleció. El alma de ese niño quedó atrapada en ese apartamento. Mi papá no le dio importancia a ese hecho y se quedó a vivir allí debido a que, como había ingresado a la universidad, necesitaba un lugar donde vivir por varios años. Años después, cuando mi papá ya estaba trabajando como juez, mi tío visitó a mi papá quien aún vivía en esa habitación. Ni bien se sentó, una mano invisible abofeteó a mi tío tan fuerte que lo dejó tirado en el suelo. Aún se veía el manotazo en la cara de mi tío. Él salió corriendo de ese apartamento para no volver más.
Mi papá consiguió un mejor trabajo como juez en otra ciudad y dejó el apartamento. Mientras mi papá estaba trabajando como juez en Ica, conoció a una mujer que trabajaba como secretaria. Pronto, se volvieron novios. En una oportunidad, ella le reveló que era una medium. Mi papá lo tomó a broma, por lo que ella le juraba que era cierto, pero como mi papá seguía siendo escéptico, ella decidió demostrarle que lo que ella hablaba era cierto. Unos días después, mi papá estaba con su novia y con una amiga de ambos. Es cuando la novia de mi papá les invita a su casa. Ellos aceptaron. Se reunieron en casa de ella y es allí cuando ella sacó un tablero Ouija. Ella les dijo que cuando tenía como un pasatiempo jugar a la Ouija. Les advirtió que la Ouija no lo podía convocar cualquier persona, debería ser uno que tenga dotes de medium. Es cuando los tres realizaron una sesión Ouija. Pusieron el dedo en una copa. En eso, la copa se comenzó a mover sola. Un ente estaba moviendo la copa. La novia de mi papá le preguntó cuál era el nombre del espíritu. El espíritu no les quiso dar su nombre. La amiga de ellos comenzó a insultar al espíritu y eso no le gustó al ente, porque comenzó a maldecirles y a insultarles. La novia de mi papá se percató que el ente que se estaba comunicando con ellos no era un espíritu de algún fallecido sino un demonio. Mi papá y la amiga de ellos dijeron que había tenido mucho por ese día y se terminó esa sesión. Transcurrido un tiempo de esa anécdota, la novia de mi papá acudió ante él, algo preocupada. Ella había hecho una sesión Ouija. E hizo contacto con un espíritu. El espíritu decía que era un hombre y que se llamaba Duda. Ella le dijo cortésmente que debía terminar la sesión pero Duda no quería. Finalmente, ella decidió cerrar la sesión. Días después de esa sesión, ella viajó. En el viaje de regreso, en el bus, ella notó que un pasajero la miraba. Al llegar a Ica, se bajaron todos del bus. Es cuando el hombre se le acercó a ella y se presentó como Duda, el hombre que se contactó con ella por la Ouija. Ella se aterró sobremanera porque entendió que quien estaba ante ella era un espectro. Ella, simplemente, se fue corriendo. Un amigo de colegio secundaria, Javier, me contó que en la ciudad de Lima hay un edificio, construido en los años 70 que ahora está abandonado. Javier conoce al actual dueño de ese edificio, ya que es amigo de su padre y fue quien le contó esta historia. El señor Juan heredó varias propiedades de su tío, quien fue dueño de una empresa inmobiliaria. Entre las propiedades que fueron heredadas por él, está el edificio abandonado. Como su tío no dejó ninguna anotación sobre el estado de las propiedades, tuvo que ir hasta las mismas para verificar su estado. Respecto al edificio, el señor Juan decide que debe ingresar allí para ver su estado. Lo único que sabe es que ese edificio estaba abandonado desde hacía años. Le pide a un trabajador que lo acompañe en la noche. El edificio estaba en una calle céntrica del cercado de Lima, exactamente en el jirón Washington. Ya en la noche, ambos bajan del auto del señor Juan, que estaba estacionado en la vereda del frontis del edificio. La puerta de ingreso era una reja, desde donde se veía el oscuro interior del edificio. Con una llave maestra, los dos ingresan al edificio. Todo estaba oscuro y en silencio. El trabajador llevaba una linterna con la que alumbraba mientras caminaban por el primer piso. La pintura de las paredes del primer piso se había descascarado, pero se podía restaurar y alquilar el edificio. Se toparon con una escalera y subieron al segundo piso. Al estar en el segundo piso, de pronto, escucharon un ruido ensordecedor. Provenía del tercer piso.
Subieron al tercer piso para ver qué era lo que había producido ese ruido. Al llegar al tercer piso escucharon ruidos en uno de los apartamentos de ese piso. Se acercaron a la puerta del apartamento y en eso escucharon una diabólica risa que provenía de ese apartamento. Decidieron retirarse, pero en eso escucharon a sus espaldas el crujido de una puerta abriéndose, muy lentamente. Se voltearon a ver qué pasó. La puerta de ese apartamento se había abierto. En eso la linterna se apagó. El trabajador quiso volver a encenderla sin éxito. Ellos estaban a oscuras en ese lugar. El señor Juan le dijo a su ayudante que se fueran de allí y los dos bajaron rápidamente la escalera hasta salir del edificio. El señor Juan aseveró haber escuchado pasos a sus espaldas mientras corrían por la escalera, como si hubiera alguien corriendo detrás de ellos. Hasta el día de hoy, el edificio continúa en pie y sigue deshabitado. Hace 13 años, en una noche del 2003, estábamos mi papá, mi hermano mayor y yo en mi casa. Estábamos conversando acerca de fantasmas. No me acuerdo cómo empezamos a hablar de ello esa noche. Lo que sí me acuerdo es que mi hermano nos contó que cuando él se quedaba a dormir en el sofá de la sala, escuchaba risas de niños en la sala, muy cerca de él. Él pensaba que éramos mi hermana y yo y siempre lo pensó así, hasta que, una noche, él, que estaba en el baño, escuchó risas de niños en la sala. Pensó que éramos nosotros que estábamos despiertos y jugando allí. Salió rápidamente del baño pero no encontró a nadie en la sala. Entonces, se fue al cuarto y nos encontró a mi hermana y a mí durmiendo plácidamente. Si no éramos nosotros, ¿quiénes eran? Se hizo más habitual que mi hermano conversase con mi papá, por las noches, acerca de fantasmas. Yo los escuchaba atentamente para no perderme ninguna historia. En el 2005, mi hermano nos contaba historias de la casa Matusita y cómo él logró ingresar con unos amigos a esa famosa casa. También nos contó del centro cívico, así como de su anterior trabajo cuando trabajó de recepcionista en un hotel. Sin embargo, una historia que él contó siempre la recordaré. Mi hermano dormía en el sofá de la sala, desvelándose viendo televisión mientras los demás dormíamos en el cuarto. Él, casi siempre, oía un ruido que siempre sucedía en las madrugadas. Era como si alguien arrastrase muebles. El sonido lo oía del departamento de abajo, así que pensó que el vecino de abajo estaba jalando un mueble, a eso de las 2 de la mañana. Mi hermano le preguntó, al día siguiente, al vecino de abajo si la noche anterior estaban jalando o arrastrando muebles y el vecino le contestó que no y que, más bien, él pensó que éramos nosotros quienes arrastrábamos muebles. Eso confundió mucho a mi hermano, ya que, si el ruido no venía de abajo ni de nuestra casa, ¿de dónde venía? Varias fueron las noches que mi hermano escuchó ese sonido. Mi hermano entendió de que el sonido venía del piso. Mi padre, entonces, le comentó que él también escuchó esos ruidos pero desde hacía años. Nos comentaba que escuchaba el ruido detrás de la pared del cuarto, cosa curiosa porque al lado del cuarto no hay apartamentos, ni edificaciones aledañas. Hay un vacío de casi 20 metros. Te invito a que me sigas a través de mis redes sociales donde podrás preguntarme, hacerme sugerencias, compartir y subir información. En Facebook esta es la página oficial. En Twitter encuéntrame como Eso fue todo por hoy. Les pido que se suscriban a mi canal, denle me gusta al video. Comenten y compartan.
Les habló su amigo Invocultas. Sin nada más que decir me despido. Buenas noches.